Bienvenido, Lucio. Muchas gracias por estar en Boca Podcast. Gracias a vos. La primera pregunta que tenía es, ¿qué hay detrás del trabajo mental de un atleta, de un deportista que la gente no ve? Esfuerzo, mucho esfuerzo, dedicación, em, miedo, em, cosas nuevas, este, confianza. Porque para un deportista poder meterse en el mundo mental, cuando siempre fue autorreferencial y de golpe tiene una voz externa que le puede ir diciendo, che, mirá, ¿por qué no te fijas y mirás esto desde este lugar? ¿Por qué no observás esto de este lugar? Fíjate qué posibilidades abrís, fíjate qué te está pasando. Este, quizás no están acostumbrados. Es una cuestión de costumbre, David. O sea, ¿dónde está la virtud de un coaching? O sea, ¿qué percibe que quizás una persona normal no percibe en el deportista, en el atleta? Mira, yo creo que es la capacidad de comunicarse, de ser claro, de no inventar. O sea, de ser claro, de ser asertivo y de poder establecer un vínculo con el deportista, donde el deportista pueda sentir seguridad, donde pueda sentir honestidad de parte del coach, una relación abierta, honesta, ida y vuelta, libre de juicios, donde el deportista no se sienta juzgado por cómo juega, por cómo ejecuta su disciplina, ¿m? Sino que pueda sentir esta libertad de poder trabajar, ¿no? En esas áreas de mejora, en eso que le cuesta, en eso que quiere lograr. ¿Y qué herramientas mentales se trabajan? ¿Cómo se trabaja eso? Mira, el kit de herramientas mentales es diverso y depende mucho de la persona, depende mucho de qué necesita la persona. Y la mejor herramienta es la que pueda construir el deportista, no la que yo le pueda dar. Pero yo a vos te puedo decir un montón de herramientas, no inventé ninguna, ¿eh? Claro. No hay magia atrás de esto. Es como ir al gimnasio. Vos querés tener mejores brazos, vas a ir a hacer bíceps. Querés trabajar los cuádriceps, vas a hacer los ejercicios para mejorar los cuádriceps. Esto es como ir al gimnasio mental, es entrenamiento mental. Por eso la claridad es muy importante, sobre todo en vos, sobre todo en el deportista, es qué querés trabajar. ¿Mm? ¿Qué área querés trabajar? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué querés mejorar? Quizás la palabra mejorar a veces está muy relacionada con que algo no está bien, Claro. ¿sí? Y muchas veces no pasa por ahí. Tiene que ver con que soy muy bueno en esto y puedo seguir creciendo. No es esto como estar en un modo de mejora continua, evitando la exigencia, sino que conectándose con algo distinto que es una palabra que a mí me encanta, que es la excelencia. Poder ser un deportista desde la excelencia. Poder decir, quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo. Si no, vos imaginate que un deportista de cualquier disciplina a los 20 años, 21 años, 22 años, se convierte en un deportista profesional. ¿Ya aprendió todo? ¿Ya sabe todo? Claro. Imagínate si a esa persona, a ese ser humano, a ese deportista, vos podés sentarte a hablar y decir, escuchame, podés seguir mejorando aún más. Claro. Pero la herramienta, ¿sí? La mejor herramienta tiene que nacer de él o de ella, sin dudas. ¿Crees que hay la otra vez escuché una entrevista a un jugador de Vélez, de Bozat, que decía que el mayor problema de su carrera, hasta que creció, fue darse cuenta que siempre se estaba comparando con jugadores que quizás llegaron a mejores carreras? ¿Sentís que la comparación termina siendo un problema en un camino personal propio? Sí, por supuesto. Sí, pero em, la comparación es un enemigo, depende de dónde lo ve. ¿Sí? En competencia te puede servir y te puede tirar para atrás.
Todo depende de quién realmente vos creas que sos. Porque yo me puedo comparar con una persona que tiene mejores recursos lingüísticos, o escribe mejor, o tiene mejor letra, ¿sí? Y quizás eso para mí es una motivación para mejorar mi letra, sin angustia, sin sentirme mal porque hay otra persona mejor que yo, Claro. sino aprovechando eso como una oportunidad de crecimiento en esa área que a mí, en esa área que quiero trabajar. Pero sí, he tenido muchas consultas este tema de la comparación. ¿Viste? Sobre todo, a ver, puede pasar, un clásico es el titular, el banco del titular, el que está en el banco o el que no está convocado, la que no está convocada, a la que no citaron, el que no citaron, el que queda fuera del equipo. Entrenaste toda la semana con un objetivo que es poder jugar el fin de semana. ¿Sí? Llega el fin de semana y no te citan. Uno de los primeros pensamientos que tienen muchos chicos es: no soy lo suficientemente bueno. Pero hay otras variables. Está la variable táctica del director técnico, la posición de un equipo, el otro equipo, ¿sí? Lo que piensa el director técnico, el cuerpo técnico con respecto al otro equipo, a las debilidades del otro equipo, cómo enfrentarlo. Muchas veces no tiene que ver con el nivel de juego o el deportista que es en sí mismo, sino por otras variables. Pero ahí la mente juega. ¿Cómo juega? Juega en contra. Porque a la mente le gusta ese sillón, Claro. ¿viste? Ese sillón donde viene, se sienta al lado tuyo, te pone la manito atrás y te dice: sí, no sos suficiente. No sos suficiente. Esto, es más, hasta quizás se van a dar cuenta que no sos tan bueno como decís que sos, que no jugás tan bien como decís que jugás, que Terminás no tenés, convenciendo. exacto, te terminas convenciendo. Por eso está en boga y hablamos mucho de cómo te hablas, ¿sí? Porque como te hablas realmente la mente, vos terminás creyendo esa historia que te contás. No soy buena, no soy suficiente, no salto, no tengo la mejor pegada, no tengo el mejor golpe, me falta, soy malísimo, soy malísima, soy un cagón, soy una cagona, tengo miedo, la ansiedad, todo eso que un deportista se habla, la mente se lo termina creyendo. Y a medida que se va creyendo eso y se va convenciendo, te va sentando en ese silloncito, la Claro. mente te va llevando al sillón y te va poniendo la manito atrás y te dice: ¿viste? No sos suficientemente bueno. Muy bueno eso. O sea, creo que en cualquier ámbito de la vida pasa que una creencia que uno tiene la termina transformando en realidad. Ujú. Algo que tanto miedo le tenés, termina pasando, digamos. Totalmente, porque esto es algo que pasa en todas las áreas, más allá de una persona si es deportista o no. O sea, una persona en que haga cualquier actividad. No sé, todos tenemos estas creencias, que está bueno de golpe darse el beneficio de la duda, ¿no? De Claro. poder dudar, decir: ok, ¿esto qué creo? ¿Es así? Esto que estoy creyendo, esto que estoy tan convencido que realmente es mío y yo soy así, y yo pienso esto, ¿me está empujando? ¿Viste? O es una cadena que me retiene el crecimiento. ¿Viste? Porque hay muchas creencias que pueden estar reteniendo, pueden estar bloqueándote el crecimiento, ¿sí? Y simplemente porque es una creencia firme, arraigada en la cabeza. Claro. ¿Sí? Y ahí está uno de los grandes objetivos que tenemos como coach, que es laburar sobre las creencias. Este, la teoría del coaching habla acerca de la creencia limitante y la creencia potenciadora. Las creencias limitantes son aquellas que nosotros estamos convencidos, pero ¿qué hacen? Claro. Nos bloquean el crecimiento, hacen que cada paso que nosotros queramos dar hacia adelante y que sea pesado, sea difícil, tenga una carga emocional muy fuerte. Y de golpe, si podemos ver las cosas desde otro lugar, las situaciones desde un lugar distinto, corriéndonos de esa creencia o alejándonos de esa creencia, podemos encontrar otras creencias que potencian lo que nosotros queremos lograr, hacia donde nosotros queremos ir. ¿Sí? Por ejemplo, hay una pregunta que a veces trabajamos en las sesiones, que es: este pensamiento negativo acerca de vos,
te representa como persona. Claro, Si fuese un deportista, si hablo con un deportista, es este pensamiento negativo, acerca de vos misma, acerca de vos mismo. ¿Representa el jugador que sos? ¿Representa el deportista? ¿Representa la deportista que sos? Y la respuesta es siempre no. Exacto, porque es un pensamiento. Ese pensamiento tiene una fuerza en esa historia que vos te contás. ¿Sí? Que de golpe un error o una equivocación te convierten en un pésimo deportista claro. en ese momento. Y la realidad es que no es así. ¿Sí? Porque un error o una equivocación no te representa. Pero es el pensamiento lo que convierte en ese momento, ¿sí? Un momento complicado, con una carga emocional gigante, que finalmente ¿qué hace? Baja el rendimiento, te aleja del foco del juego, te aleja del foco del deporte, de la disciplina que estés realizando, y terminas ausente. ¿Viste cuando hay frases, hay latiguillos tipo, nada, estaba en un cumpleaños, perdón, me fui, estaba fuera del partido, te dicen, la cabeza es todo. Ok, ¿y por qué? La cabeza es todo. ¿Qué quiere decir la cabeza es todo? Es esto, ¿dónde tengo puesto el foco? ¿Dónde tengo puesta la atención en el momento? Por ejemplo, en este momento, ¿dónde tenés puesta tu atención? Perfecto, en la entrevista, por En ejemplo. la entrevista. Y dentro de la entrevista, ¿en dónde está puesta tu atención? En tus palabras. Y de todas las palabras que dije, ¿qué palabra te quedó? Las creencias limitantes, creencias potenciadoras. Bueno, ahí está, Claro, ¿sí? Ahí está el ejercicio que vos estás laburando. Ahí tu mente, ¿sí? Tu bíceps cerebral está trabajando sobre las creencias. Esto se traslada a un partido, a una disciplina, ¿sí? A ver, a un corredor, un golfista, a un jugador de tenis, a un jugador de pádel, a una jugadora de hockey. Lo trasladas al partido, al momento de competencia. Esto de estar ahí, presente, con todo lo que sos y con todo lo que no sos en ese momento. muy bueno lo de estar presente. Se me ocurren deportistas ejemplares en ese sentido. Por ejemplo, Djokovic es una persona bueno, siempre habló de que trabajó el anular completamente el pensamiento, Exacto. estar presente, más en un deporte como el tenis. Me interesaba también cómo se pueden trabajar esas creencias que potencia, o sea, que te hacen sentir mejor, digamos. Entrenando, entrenando la cabeza, entrenando la mente y cambiando hábitos de pensamiento mentales. Sí. Así lo trabajo yo. Esto no tiene que ver, te vuelvo a decir, no es magia, esto es entrenamiento, es sentarte y laburar durante las sesiones, abrirte y estar dispuesto a escuchar y estar dispuesto a trabajarlo. Porque en una sesión de coaching podemos laburar, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esta creencia, ok, ¿y qué pasa con esta creencia? Exploramos la creencia, empezamos a trabajar creencias potenciadoras. Las creencias potenciadoras lo que hacen es abrir posibilidades. Es ahí donde aparece, ¿sí? Esto, donde aparece no sé qué decir, no sé qué es lo que aparece. Porque cuando aparece la posibilidad, yo siento que aparece la libertad de poder seguir adelante. Cuando ves posibilidad, aparece la motivación. Cuando ves posibilidad, aparece, aparece el futuro. Creo que es eso, que cuando ves posibilidades, aparece el futuro. Y esas posibilidades, ¿no? Vienen de la mano de estas creencias potenciadoras. Una creencia potenciadora puede ser reencuadrar una creencia limitante. ¿Sí? Siempre desde la conversación, desde el acto lingüístico, desde la palabra, ¿no? El coaching habla de que las conversaciones, la palabra construyen nuestra realidad. ¿Sí? Que todo lo que podemos hablar es un ladrillo de posibilidad en la construcción de nuestro futuro y de nuestra vida. Entonces siempre es esto de hablar, expresar. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo le hablas?
Habla con el director técnico, habla con tu compañero, habla en la cancha, hablate. Y ahí tenés una creencia condensadora. Creo que hablar mejora el rendimiento. Creo que hablarse bien, creo que hablarse desde un lenguaje generativo. Este, Bueno, creo que hablar de un lenguaje generativo genera mejores posibilidades y trabajar en las áreas de mejora para tener mejor rendimiento. es como que va definiendo hacia dónde sos capaz de llegar. También me hace acordar se me están viendo muchos ejemplos de fútbol, pero de Cristiano antes de patear el tiro libre, que Claro, se decía, vas habla. a hacer el gol, vas a hacer el gol. Sí, sí, sí. Bueno, ese video está por todos lados y es muy bueno. Es muy Claro. bueno. Y hace un rato hablaste de Djokovic, esto de estar presente como limpio de pensamientos. Una de las, perdón, este, no sé si escuchaste hablar del mindfulness. El objetivo del mindfulness es limpiar la cabeza de los pensamientos a través de la respiración a través de la conexión, perdón, a través de la conexión, a través de la respiración consciente. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a donde uno pone la atención. Si vos pones la atención y el foco en la respiración, seguramente puedas, entre comillas, dejar de pensar. La cabeza nunca deja de pensar, es algo imposible. La mente está constantemente pensando. Lo que se puede hacer para lograr bajar el nivel de pensamiento y salir de ese sobrepensamiento, ¿sí?, que hace mal, ¿sí?, es, por ejemplo, poner el foco en la respiración. Poner el foco en una película es hacer mindfulness. ¿Sí? Claro. Para mí, yo cuando miro una película no estoy pensando en nada. Estoy poniendo mi atención en la película. No estoy poniendo la atención en los pensamientos. Cuando respiro y de golpe tomo conciencia de que cuando el aire ingresa por mi nariz está frío y que cuando sale está caliente, o sea, tiene una temperatura mayor, ahí entro en una conexión con mi respiración, con el aire y empiezo a poner el foco ahí. Y cuando uno respira profundo y cuando estás conectado con la respiración, estás avisando a tu cuerpo que está todo bien, tranquilo. Sí. Eso es lo que le digo mucho a los chicos cuando trabajo con ellos, la respiración. Le digo, acordate de respirar, que cuando respiras le decís a tu cuerpo, le avisas, che, está todo bien, tranquilo, no pasa nada. Nada, patea el penal. ¿Sí? Este, y estar presente, Bolo Djokovic, libre de pensamientos, tiene que ver con eso, tiene que ver en dónde y cómo estás poniendo el foco. Estar en el presente significa estar golpe tras golpe, ¿sí?, en la temperatura, en el aire, en el entorno, en lo que escuchás, en el golpe de la pelotita. Una vuelta trabajé con un arquero que pasaba mucho tiempo en silencio con su cabeza y de golpe se iba del partido, se ponía a pensar en las cuentas de banco, en que tenía que pagar la luz, o en la mujer, o en los problemas de la casa. Claro. Y el tipo se iba del partido, se iba del partido. Entonces empezamos a charlar y surgió de él una herramienta. Este, Empezó a prestarle atención al sonido de la pelota. Entonces empezamos a charlar a qué significaba el sonido de la pelota. Y el sonido de la pelota, a medida que vos lo escuchás más fuerte, la pelota está más cerca. A medida que vos lo escuchás más bajo el volumen de la pelota, está más alejado. Claro. ¿Sí? Lo mismo el golpe. Vos sabés muy bien cuando un jugador de fútbol le pegó bien a la pelota, tiene un golpe seco de cordón. ¿Entendés? Entonces, el tipo empezó a se ve que su área fuerte, sensitiva, eran los oídos. Entonces se fue con los oídos, iba atrás de la pelota, enfocado en el sonido de la pelota. Le sirvió, le sirvió. Entonces él sabía que de golpe, cuando la cabeza se le iba a a la cuenta de luz de la casa, ok, respira una respiración, se centraba y empezaba a escuchar la pelota. ¿Y qué pasa? Nada. A medida que iba escuchando la pelota, sus ojos iban a la pelota y empezaba a enfocarse en dónde, en el juego. Con él. No, bueno, y me acordaba también de otro,
de otro deportista, estamos hablando de deportistas, Claro. los mejores del mundo, ¿no? Pero hay un video que está dando vueltas de Nadal muy bueno. No me acuerdo con quién está en el pasillo antes de salir a la cancha. Ah, muy bueno, sí. No sé si está Tsitsipas o no me Contra acuerdo. Thiem, creo que es. Contra Dominic Thiem. Puede ser que él está Sí, jugando el sí. partido ya en el pasillo Ah, no, es contra el noruego. No me acuerdo cómo se llama ahora. y, y el otro lo está mirando, Sí, ¿viste? Y él ya arrancó el partido. O sea, está con la cabeza puesta en el partido mucho antes que el otro, ¿viste? Y, y eso también está bueno, es una linda herramienta. Realmente, decir, bueno, ¿cuándo empiezo a jugar el partido? ¿Con la pelota en el pie? ¿Viste? ¿Con el palo en la mano? ¿Con la raqueta en la mano? ¿O con la cabeza ya estoy jugando el partido? ¿Cuándo empecé a jugar el partido? Empecé a jugar el partido hoy. claro. Empecé a jugar el partido el lunes, en el primer entrenamiento después del último partido. ¿Viste? Y esos son hábitos. ¿Por qué mentales? Porque te tenés que acordar. Cuando vos te acordás, estás presente. Y estar presente te permite claridad. Cuando estás presente y estás claro, vas a estar entrenando para algo. El lunes ya vas a estar entrenando para ese partido, ¿sí? Trayendo el último partido, la última competencia, pero ya estás adentro de la cancha. Y eso te lo permite estar presente. Claro. También me habían contado hace poco el ejemplo de Maradona que hacía jueguitos antes de los partidos porque él decía que él lo concentraba Sí, el hacer jueguitos porque tenía que centrarse en la actividad, enfocarse. enfocarse en 100% en esa actividad. Otra pregunta que tenía es, ¿cuáles son los motivos principales que tenés de consulta cuando... El miedo de equivocarse, el miedo al error. Y las creencias que hay detrás del miedo al error. O sea, el miedo de equivocarse y las creencias que esto genera. Em, la relación con el error o con la equivocación eh, es un vínculo complejo, porque muchos deportistas después de un error se caen, después de una equivocación se caen y pueden volver a levantarse, pueden seguir adelante, pero a muchos deportistas les cuesta, no saben cómo. Claro, Y realmente tienen esta creencia de que un error o una equivocación los define. Un error me deja fuera del partido, un error me deja en el banco, un error, el que dirán, las voces externas, me están mirando y el director técnico va a pensar esto, el preparador físico piensa esto de mí. eh, sí, esa es una de las mayores, de la consulta más fuerte que tengo, el miedo al error, el miedo a equivocarse. También logra que el deportista tome un lenguaje corporal y, y compita de una manera en la cual no se siente bien y se angustia, esconderse, claro, estar tapado, no estar a disposición del equipo, no jugar involucrado. Aparecen todos los noes, claro. ¿viste? Pero sí, siempre me acuerdo del ejemplo de un futbolista que en un partido entró muy flojo, muy caído emocionalmente y mentalmente. Y, y en la consulta me dijo, Lucho, no sabes lo mal que me sentí. Por primera vez en mi vida le pregunté al árbitro cuánto faltaba. El tipo estaba desahuciado. ¿Sí? Y no es que estaba cansado, no, estaba muy mal emocionalmente. Había algo que le estaba haciendo mucho ruido, ¿sí? Su rendimiento estaba bajo, no pudo salir de ese lugar y jugó el partido escondido, atrás de otros jugadores, escondiéndose de la pelota y, y preguntando al árbitro cuánto faltaba, porque la estaba pasando muy mal. ¿Sí? Eh, Y te estoy hablando de un jugador de fútbol que terminó
tanto en el apertura como en el clausura, siendo el goleador del equipo. Pero imagínate lo que es la cabeza, que siendo el goleador y siendo el número uno del equipo, el número uno del equipo, el tipo por un partido se mató la cabeza. Por un momento se mató la cabeza. Tenía una pregunta respecto a trabajar con futbolistas, sobre todo, y deportistas en general. ¿Cómo se trabaja también el tema del factor externo de las críticas, redes sociales? Mm. ¿Laburás eso también? Sí, es un tema que sale solo también. Tiene que ver, es muy personal. Hay deportistas que realmente no les importa, y hay otros deportistas que sí. Siempre la sugerencia es mantenerte lejos de las redes sociales y sobre todo de los comentarios, pero es algo inevitable. ¿Mm? Creo yo que el trabajo está en realmente quién crees que sos, en la seguridad que tengas vos, ¿sí? Acerca de tu persona, de tu juego, de lo que haces. Pero de vuelta, esto pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Porque digo, vos, ¿en qué momentos te podés llegar a sentir más o menos inseguro durante una entrevista? Y no sé, cuando miedo a estar bloqueado, no se me ocurre una pregunta. Hace un rato me comentabas algo. Eh, Sí, que miedo a cortar para corregir algo, Ujú, el- exactamente. la producción, digamos. ¿Y ese miedo? ¿Es miedo a qué? No sé realmente, a que salga mal. A que salga mal. ¿Y qué pasa si sale mal? En realidad no pasa nada, pero bueno, uno cree que sí. Exactamente. Y ahí está la creencia. Claro, ¿Qué crees que pasa cuando sale mal? claro. A ver, hablando en criollo, yo creo muchas veces, ¿sí? Que quedo como un boludo, ¿sí? O que van a decir, ah, este pibe no sabe nada. Exacto. Sí, ¿Entendés? sí. Que es la opinión externa, pero en realidad, vos podés realmente, me podés demostrar que el otro está pensando que sos un boludo. Vos podés, realmente podemos ir y decir, che, mirá, podemos confirmar que esa persona dice y cree que te cuesta intervenir correctamente en las preguntas, pues tu cabeza, Tu es la cabeza, cabeza. siempre. Son cientos de pensamientos, Claro. ¿entendés? Uno atrás de otro acerca de vos mismo, que si los corres, en realidad te das cuenta de esto que dijiste, no pasa nada. ¿Y qué hábitos, por ejemplo, diarios crees que tiene que trabajar un deportista de alto nivel? Y depende del área. Ponele el futbolista o en Ajá. general, o Hábitos algunos diarios, generales. ¿qué tipo de hábito diario? Alimenticio, En general, para tener un buen rendimiento, digamos. O sea, que em, acompañe también a lo mental, porque supongo que va entrelazado. y mira, hoy lo que yo creo que, a ver, puedo pensar en los chicos con los que trabajo. Hacen desde pilates, 2 tandas de entrenamiento personalizados, están haciendo mucho personalizados todos los deportistas para mejorar el nivel propio individual, nutricionistas, están muy fuertes las tendencias de la alimentación consciente, eh, bueno, la respiración, el coaching deportivo, ¿sí? El coaching, terapeuta, psicólogo, ponle el nombre que quieras, pero alguien enfrente con quien puedas hablar acerca de cómo te sentís y qué crees de vos en lo que estás haciendo. ¿Mm? Este, tener tener un objetivo claro, ¿sí? ¿Qué más? Eso. Perfecto. ¿Y crees que realmente, por ejemplo, acá en Argentina, que los niveles son más o menos parejos, hace la diferencia sumarle ¿Parejos en qué sentido los niveles? y que hay jugadores individualmente que destacan, pero en Sí. general la competitividad es bastante equilibrada, por ejemplo, en los futbolistas? Entonces, ¿crees que esos mínimos detalles son los que hacen la diferencia? Em, ¿Qué hacen la diferencia en cuanto al rendimiento? Sí, en cuanto a destacar más. A ver, cada deportista tiene este, un rendimiento propio, un nivel distinto.
Obviamente existen las categorías en todos los deportes y las categorías son más o menos lo que van como homogeneizando el nivel de los deportistas en todos los deportes, sea en el básquet, en el hockey, o en el fútbol. Eh, yo creo que destacar es difícil, más allá del talento. ¿Sí? Hoy hay ojos puestos en mucho en el comportamiento de los chicos, en los entrenamientos, en el club, en la casa, fuera de la casa. Todo este entrenamiento invisible del que se habla, ¿no? Claro. El entrenamiento invisible tiene que ver con esta pregunta que me hiciste hace un rato, que es todo lo que no se ve pero que suma. El descanso, los vínculos, la cabeza, la alimentación, todo lo que el deportista puede llegar a hacer fuera del club, ¿sí? En su área íntima y privada, que suman muchísimo su rendimiento. Tengo una pregunta a nivel personal como coach. Eh, ¿También funciona como una retroalimentación para vos? Es Sí, decir, totalmente. el mensaje que das, ¿te lo estás dando también un poco a vos Sí, mismo? sí, muchísimo, muchísimo. A veces se complica, a veces puede ser complicado porque yo no soy deportista profesional, Claro. este, tampoco soy un ejecutivo de una corpo y, y sin embargo me siento influido por el trabajo. Sí, me influye muchísimo el trabajo. Este, Como lo mejor posible, hago ejercicio lo mejor posible. Em, no, te reformulo todo, pará, te reformulo todo, sí. La respuesta, ¿sabes cuál es? Es sí, como coach, la mayor influencia como coach es querer estar presente y tener claridad en lo que hago. Y también mencionabas de que intentás mantener vos también hábitos diarios que sean positivos. ¿Crees que hay muchos falsos coach que quizás eh, se venden como Está, eso sin haber estudiado? hay una tendencia muy fuerte a través de las redes de ser coach en todo. Entonces, de golpe podés llegar a tener 10 coaches por semana. Tenés tu coach de alimentación consciente, tenés tu coach de respiración consciente, tenés tu coach de utilización correcta de celular, tenés tu coach de pareja, tenés tu coach, y hay coach, y coach, y coach, y coach. Yo lo que creo es que coach es una persona que estudió la carrera de coaching ontológico, eh, o de otras ramas, en una escuela certificada, con una certificación seria, con un entrenamiento serio, este, con el que pueda realmente trabajar y generar en el otro, ¿sí? Lo que el coaching propone, lo que el coaching propone, este, que es poder observar desde el lenguaje otras posibilidades. También trabajas con coaching ejecutivo. ¿Sí? ¿Qué diferencias tiene con el deportivo y cómo se trabaja en el liderazgo de una persona? Mira, las palabras. La diferencia es la palabra y la situación, porque las personas son las mismas, las emociones son las mismas, y lo que cambia es el escenario. ¿Mm? El miedo a una reunión, te digo, el miedo a una reunión, el qué dirán de un trainee, de un pibe que recién de un trainee, de un pibe que recién empieza en una corpo, en una empresa, y no se siente a la altura, la comparación. ¿Viste? La comparación de un team leader este, con algún puesto ejecutivo un poco más alto, de cómo hace, qué hace, estoy, no estoy. Pero lo que cambia es el escenario, los pensamientos y las emociones son las mismas. ¿Sí? Trabajo en el área ejecutiva porque me gusta. ¿Cuáles ves que son los mayores errores que puede cometer una persona que después se acerca a vos y te dice, necesito ayuda? Es el miedo a equivocarse. El miedo a Siempre equivocarse, es, el miedo a equivocarse y el miedo al error es realmente muy fuerte. Y estamos hablando del miedo. Una vuelta hablé con un coach
mucha más experiencia que yo, y hablábamos del miedo. Y me dijo algo que me encantó y que uso, que es Lucho me dice, ¿te diste cuenta que, o sea, el 95% de los miedos que tuviste en tu vida nunca se cumplieron? Dije, tenés razón. Tenés razón. ¿Viste? Y ahí me puse a pensar en mis miedos, en las fantasías, en esos miedos tremendos que puedo tener día a día, miedos anticipatorios, miedo a lo que puede llegar a pasar y cómo eso influye en el presente. Entonces la pregunta es, ¿qué persona puedo ser si realmente el miedo no existiera? ¿Sí? Y cuando digo el miedo no existiera, quiero decir el miedo desde el pensamiento, ¿no? No el miedo como el miedo emocional, el miedo de Claro, protección, el sí, miedo que sí, te protege, ¿viste? Golpe ir a cruzar una calle y tener cuidado de que no te pise un auto. sí, sí. No, te hablo de ese miedo, ¿viste? Que surge desde los pensamientos, desde la anticipación a una situación X, ¿no? Decís, pará, miedo a que le esté teniendo, ¿sí? Entonces, va por ahí. El miedo al error, el miedo a equivocarse, el miedo a fallar, el miedo a fracasar. Eh, para vos, ¿qué cualidad tiene, pasando al lado contrario, qué ves en un empresario exitoso? ¿Y cómo definís a un empresario exitoso? Confianza, 100%. Confianza, conocimiento, valentía. Y si de golpe lo pasas a un deportista, te digo las tres mismas palabras. Claro, ¿Viste? La sí. confianza, el conocimiento y la valentía. El conocimiento aparece en todo el entrenamiento, en toda la escuela de un deportista profesional. En sus inferiores, en toda su experiencia. La confianza es porque se siente listo. Yo estoy listo para esto. Voy. Y la confianza se gana semana a semana, día a día. Y la valentía es esto de decir, nada, el miedo no me va a ganar. Hoy entro a la cancha, hoy entro a esta reunión con confianza. ¿Cómo funciona el manejo con un cliente, por ejemplo? ¿Es un seguimiento diario? Primero, lo primero es una entrevista para conocernos, este, para hablar un poco de qué se trata el coaching, qué es el coaching, qué diferencias tiene con respecto a la psicología, a la consultoría, a un psicoterapeuta, a flores de Bach, ¿no? O sea, establecer esto realmente el Claro, marco de trabajo del coaching, del hay coach. mucha competencia indirecta, digamos. Claro, y que son cosas distintas, son cosas distintas. Trabajan otras áreas desde otro lugar, desde otras miradas. Entonces el coaching, y vamos a trabajar así, de esta manera. Se establece un acuerdo, ¿sí? Podés hablar de una X cantidad de sesiones, de qué vas a trabajar concretamente y para qué lo querés trabajar, los honorarios, el día, el lugar, em, y bueno, sobre todo eso, el marco del coaching. Claro. ¿Qué es el coaching? Y después ya a vos te gusta hacer un seguimiento diario. Yo, eh, bueno, personalmente, mi forma de trabajar, ahí va, mi forma de trabajar es a través, es una sesión, después de la sesión mantengo comunicación durante la semana con algunos clientes más, con otros clientes menos. Soy de mandar algún que otro mensaje por WhatsApp con alguna frase, algún cartelito. Este, He conocido a las familias de los chicos cuando son más chicos de inferiores o cuando son deportistas en formación. Conozco a las familias, puedo trabajar con las familias también. Y trabajo online, por video online. Eso me permite trabajar con chicos que viven lejos, muy lejos, o en la provincia, o en otro país, o en otro lugar de la ciudad. Y lo que hago es que cuando hay competencia, me acerco a ver la competencia y a conocerlos después de un partido, a conocer a la familia y demás. es una declaración de intenciones también, ¿no? Ujú. De el real acompañamiento, digamos. Completamente, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo manejás
estoy intentando pensar si es como la terapia, que hay como un Ah, paciente curado, sí. o si es un manejo que sigue, que perdura. Claro, no, no es terapia. No tiene nada que, o sea, habría que definir qué es terapia para vos. Claro. ¿Qué es terapia para vos? No, claro, es el manejo de el intentar resolver conflictos internos. Intentar resolver Lo que pasa es que conflictos ahora se internos. diversificó mucho. Hay Claro. distintos tipos de terapia. A ver, te hago la Si vamos pregunta. a Freud es No, no tiene. A ver, curar los traumas, pero claro, hay de la muchas infancia. definiciones, hay muchas teorías, desde el psicoanálisis, cognitivo-conductual, psicología humanística, y muchas más. El coaching tiene como objetivo, ¿sí?, trabajar concretamente, ¿sí?, alguna situación, algún objetivo que dependa de vos, que esté en tus manos, ¿sí?, que no dependa de ninguna otra persona, ¿sí?, y sobre todo que sea realizable, ¿sí?, que sea realizable. Eso es uno de los puntos importantes, Claro. ¿sí? Si vos venís y me decís, che, yo quiero nada, la verdad es que mi objetivo es el año que viene quiero estar en la selección argentina. Bueno, a ver, trabajemos un poco. ¿Cómo crees que vas a llegar a la selección argentina en un año? O sea, objetivos realizables, concretos, que dependan de vos, que puedas medir, ¿sí?, y que puedas decir cuándo Claro. también. Se trabajan las emociones dentro de un marco teórico, ¿sí?, para que conozcas esas emociones, de dónde salen, qué te pasa. No trabaja el pasado directamente, no trabaja traumas, no trabaja Claro. problemas conductuales, no trabaja problemas cognitivos ni nada que tenga que ver con patologías. Claro, está enfocado específicamente en el rendimiento. Sí, el coaching es un entrenamiento, acordate, el coaching para mí es un entrenamiento desde el área mental y emocional de una persona que quiere lograr algo y que depende de ella y que puede. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen? ¿Buscas ajustar? ¿Cómo se retribuye Muy la buena pregunta, responsabilidad? muy buena pregunta. Eh, ¿El coach es responsable de qué? De que pueda progresar el, el cliente, digamos, de que pueda encontrar resultados. ¿De qué manera está en las manos del coach el progreso de otra persona? No, claro, no. Ya depende del otro, digamos. Por eso te digo, es lo que vos puedas, hacia donde vos llegues. Y muchas veces se trabaja en acercarse lo máximo posible a ese objetivo, ¿sí? Yo no te puedo prometer que logres el objetivo y que lo vayas a cumplir y que se te dé. No, pero sí te puedo, ¿cómo decirte? Sí te puedo acompañar en que encuentres las herramientas que a vos te vayan acercando a ese objetivo. Claro. Si vos tenés un objetivo mayor, no sé, quiero jugar en primera, si quiero llegar a intermedia, ok, perfecto. ¿Cómo lo vas a lograr? Armemos un plan. Ese plan puede variar, pueden pasar un montón de cosas, pero vamos día a día trabajando en lo que te va a acercar a vos a ese gran objetivo. Ahora, para ese gran objetivo hay un montón de micro objetivos. Y dentro de esos micro objetivos hay un montón de micro cositas que hay que ir haciendo. Claro. Es un proceso que no te asegura que llegues a primera división o a intermedia o a primera, ¿sí? Pero sí que vos vayas trabajando esas áreas de mejora desde un modo de mejora continua. Bueno, ahora me gustaría ir un poco hacia atrás, Uh-huh. previo a llegar a hacer coaching. Sí, Atravesaste primero otro camino sí. con otras profesiones. ¿Cómo fue tu comienzo a nivel profesional? Yo soy músico, me empecé a estudiar cuando estaba en el colegio, a los 15 años, antes, a los 13 años empecé a estudiar música. Yeah. Sí. Soy músico, guitarrista. Eh, a los 20 años, 20 y pico de años, quise mejorar económicamente porque la música no me daba un mango, no me daba un peso. Y entré en el mundo de la producción y durante muchísimos años trabajé en el espectáculo,
en arte, en teatro, en festivales, películas, publicidad, en el mundo de la producción general. Tuve un problema de salud a los 33 años y un terapeuta me dijo, Lucho, tenés que cambiar tu carrera. Dice, tenés que empezar a hacer algo distinto. ¿Sí? Porque esto hasta acá llegó. Mirá, muy terminante. Sí, un terminante. Hice caso. En ese momento hice caso. Necesitaba hacer caso. Y me puse a estudiar. Ujú. Mirá. Y me puse a estudiar y cambié el rumbo de mi vida. ¿Cómo fue el proceso de trabajar en la producción? ¿Qué tomás de esos inicios que te sirven hoy en día? Yo creo que lo que me puso en camino es la disciplina. Pero la disciplina desde un lugar positivo, ¿sí? O sea, la disciplina desde el hábito, desde esto del objetivo, el día a día, la confianza, ¿viste? Volver a pararme, volver a creer, seguir adelante día a día con un montón de bajones, ¿eh? Con un Claro. montón de bajones, un montón de golpes, un montón de caídas, pero creyendo que realmente, ¿viste? Esta creencia profunda de que algo mejor está por venir. Y bueno, Lucio, la última pregunta que tenía era, este podcast se llama Boca Podcast, Boca viene de vocación. Uh-huh. Vos tuviste un camino largo hacia tu vocación. ¿Qué es la vocación para vos y por qué es importante? Oh, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. No sé si tengo una respuesta de qué es la vocación. Lo que te puedo decir es que si en algún momento le transmití a mis hijos o les puedo transmitir algo a alguien es intentalo, seguí adelante, probá, confiá y esto que aprendí de grande que me parece hermoso que es sos suficiente y sabes mucho más de lo que crees que sabes. Bueno, muchísimas gracias, Lucio. A vos. Me interesaba este consejo que te da el terapeuta después de que vos tenés un problema de salud. Sí. ¿Qué vio él que para darte ese consejo de dar un giro 360 grados? Tenía que cambiar todos mis hábitos. La gente con la que estaba, tenía que cambiar la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de pensar. Me dijo, mirá, tenés que cambiar todo, tenés que arrancar de cero. Y creo yo que en ese momento lo vi como una oportunidad. Costó un montón porque arranqué de 0, 0, 0, menos 10, pero lo vi como una oportunidad. Y a partir de ese momento me fueron pasando todas cosas muy lindas. ¿Sí? O sea que vos sentís que esas cosas son importantes también en el sentido de encontrar en el caos después una posibilidad, digamos. Sí, fue realmente una opción, una oportunidad de cambiar de vida y de hecho hoy lo que hago es gracias a todo lo que me pasó. Muy bueno. ¿Y qué te lleva después a estudiar psicología? ¿Por qué te interesó? Porque entendí que se puede estar mejor. Creo que entendí y lo viví. Cuando empecé a estudiar consultoría, desde ese lugar empecé a estudiar, desde el lugar de que realmente tenía como una vivencia personal que quería poder transmitir desde un marco teórico y profesional. Espectacular. Y rápido, antes del cierre, quería preguntarte cómo fue la experiencia. Vos te especializaste después en adicciones. Sí. De adolescentes, ¿qué aprendizajes te dio eso? Y haber trabajado en adicciones fue haber tocado un área muy cruda, muy dolorosa del ser humano, de personas y de un mundo donde se sufre muchísimo. Hay otros también en donde se sufre un montón también, ¿eh? No quiero decir que no existan, pero hablando de las adicciones,
haber tocado el dolor y el miedo. Haber tocado el dolor y el miedo. Y después de eso, haberme especializado en adolescencia me permitió trabajar desde la prevención. ¿Sí? Cuando laburé en adicciones, trabajé ya en un nivel de persona tocada, ¿sí? Por los diferentes consumos problemáticos. Y al haberme especializado en la adolescencia, empecé a trabajar antes de eso, un par de pasos antes, o muchos pasos antes, desde la prevención. ¿Sí? Hablando con los chicos en la adolescencia, ¿sí? De la toma de decisiones y de lo importante, ¿sí? Que es la salud mental. Espectacular. Bueno, el cierre que tenía era con respecto a lo vocacional, Sí. y lo quiero enlazar ahora con el coaching deportivo. ¿Qué tan importante es para el rendimiento, para que las cosas salgan bien, para tener buenos resultados, que esté la vocación en el medio? ¿Te parece algo importante? Creo que sí, pero también creo que hay momentos que en toda vocación, hay momentos en la cual toda vocación se puede convertir en algo rutinario, en el cual la motivación no sea el motor, y es ahí donde entran los hábitos y la disciplina. Porque un deportista no está siempre motivado. Cuando no hay motivación, cuando la motivación desaparece y todos los días hay que levantarse e ir a entrenar, lo que trabaja es la disciplina. Es la cabeza y la disciplina. Bueno, muchas gracias, Lucio. Vamos, campeón.